Hola, ¿qué tal? Esto es Fauno con Lentes y el día de hoy te quiero hablar de compositores mexicanos. Me voy a centrar específicamente en compositores mexicanos del periodo nacionalista. Eh, Creo que es de interés, seas independientemente si eres mexicano o no, creo que es de interés estos compositores porque su trabajo es muy fructífero, estén o no estén dentro de la corriente nacionalista de México. En el caso de algunos, su trabajo no se considera nacionalista, como es el caso de Julián Carrillo, pero están dentro de este periodo. Este periodo abarca aproximadamente entre los años 20 y 50 del siglo XX, ¿no? A finales de esta década, de, de los años 1910, 1900 a los 20, es decir, a principios de la década de los 20, empieza a haber una, un interés por crear un estilo nacionalista, es decir, el país había terminado una guerra civil devastadora, mejor conocida como la Revolución Mexicana, y había este interés o este hambre por encontrar un estilo no solamente musical, sino artístico en general, un estilo propio, ¿no? En el caso de los compositores se centran en el nacionalismo y en el caso de las artes plásticas se centran en el muralismo, como es el caso, por supuesto, de Diego Rivera, Siqueiros y Orozco, ¿no? Eh, para empezar, Julián Carrillo, él nace en San Luis Potosí, él era un violinista brillante y da un concierto en muy joven en presencia del entonces presidente, todo esto antes de, por supuesto, de 1910, del entonces presidente Porfirio Díaz. Este presidente, este señor, cuando ve su talento, le da una beca para estudiar en Europa. Él se va a Europa, llega a Francia, pero no es admitido en el Conservatorio de París por su edad, él entonces tenía 20 y tantos años, y decide irse a Leipzig. Ahí estudia durante algún tiempo y a su regreso da un concierto donde es el estreno de su primera sinfonía, y en el mismo concierto toca el concierto para violín de Tchaikovsky, en el cual también asiste el presidente Porfirio Díaz, y por este gran mérito le obsequia un violín Amate, ¿no? Para los que saben de laudería, pues saben lo que es un violín Amate. Es un violín extremadamente fino y pues antiguo, ¿no? Toda esta información yo la tomo de un libro de Carlos Prieto, un extraordinario músico mexicano también y un escritor muy comprometido. Yo he leído 3 libros de él, ¿sí? Mis recorridos musicales alrededor del mundo, la música en México y notas autobiográficas. Yo leí este libro de él, leí una biografía, perdón, de Shostakovich que Carlos Prieto hace de él, y otro libro muy bueno que lo recomiendo para todos los amantes de la música académica, que se llama Mis recorridos, Memorias de un violonchelo, ¿no? Y él habla de su violonchelo, que le llama el Piatti, como pues, las aventuras, literal, que ha tenido alrededor de todas las giras que él ha dado, ¿no? Entonces, él habla brevemente de aquí. Estos compositores yo ya los conocía, pero te habla brevemente él aquí en sus libros, muy interesante, ¿no? Entonces, eh, eh, Carrillo recibe una mati por parte de Porfirio Díaz y muchísimos reconocimientos, ¿no? Eh, este hombre era un genio en el sentido de que él generó una nueva corriente, una nueva forma de estudiar la música conocida como el sonido 13. Para los que conocen algo de música saben que los sonidos en la música occidental están divididos en 12, ¿no? En 12 semitonos conocidos como la escala cromática, donde está do sostenido, re sostenido, mi, fa sostenido, etcétera, hasta llegar a la siguiente octava de do.
este señor afirmaba escuchar sonidos que estaban entre uno y otra octava. Es decir, él, en vez de dividir una nota musical occidental en dos, la dividía en tres, cuatro, 8 y hasta 16 partes, ¿no? Y él afirmaba escuchar e identificar cada una de las 16 partes en las que lo dividía. Este sistema lo denomina como sonido 13 porque ya no se quedaba en 12, ¿no? Aquí en México, lamentablemente este sistema no tuvo mucho mérito ni mucho crédito, pero en Estados Unidos y Europa hubo mucho interés por este sistema. Y creo que es de las mayores aportaciones que un mexicano de este periodo ha hecho a la música internacional, ¿no? Aparte de sus composiciones y sus obras, independientemente de eso, ¿no? También te quiero hablar de Silvestre Revueltas, ¿no? Otro mexicano muy conocido por su obra El Sensemayá y un poema sinfónico inspirado en un poema de un poeta cubano, y La Noche de los Mayas, música que originalmente se utilizó para una película y después tuvo adaptaciones a, a la orquesta solamente, ¿no? Este señor, Silvestre Revueltas, tocaba el violín desde los 7 años. Y a los 11 años él da un concierto en el Teatro Degollado de Guadalajara, muy popular, de donde se vuelve pues famoso. Él es invitado por Carlos Chávez, otro compositor mexicano de este periodo, a tocar en ese entonces Orquesta Sinfónica de México, que era nueva, la Orquesta Sinfónica de México. Y con la obra Concierto para violín en si menor de Mozart, ¿no? Podríamos hablar de Revueltas, creo yo, en mi opinión personal, como el Paganini mexicano, ¿no? Este hombre era un compositor muy amplio en todos los sentidos, donde tuvo decenas de obras, de las cuales ya mencioné dos, pero decenas de obras que siguen la tradición musical internacional, pero que proviene de México orgullosamente, ¿no? También te quiero hablar de otro compositor, que es Carlos Chávez, precisamente. Carlos Chávez estudia con Manuel M. Ponce, otro compositor mexicano de este periodo, que ahorita hablaremos un poco de él. Y él viaja a París. Ahí conoce al compositor Paul Dukas, famoso por su obra El aprendiz del brujo. Y él escribe una de las obras del periodo nacionalista más famosas, que es El Fuego Nuevo. El Fuego Nuevo la escribe por encargo de José Vasconcelos, un promotor del arte e impulsador de la cultura y el aprendizaje en ese tiempo, que entre otros artistas, sus encargos iban dirigidos por ejemplo, Diego Rivera, a Orozco y a Siqueiros, pintores del periodo del muralismo mexicano, ¿no? Más o menos esta época. Él también se vuelve muy popular porque promueve mucho lo que él llamaba la música nueva. La música nueva, nueva para ese tiempo, incluía la divulgación de artistas como por ejemplo Debussy, como por ejemplo Stravinsky, como por ejemplo Bartók, Manuel de Falla y Revueltas, ¿no? Su obra también era divulgativa, además de compositiva. Él viaja junto al pintor Rufino Tamayo a Nueva York para empaparse un poco de lo que él llamaba el progresismo musical, ¿no? En este periodo él conoce al compositor estadounidense Copland, ¿no? Estadounidense de origen ruso, ¿no? Copland traba una amistad con Chávez, y al venir Copland a México, el compositor Chávez lo lleva al famoso salón de baile llamado el Salón México, ¿no? Donde Copland se inspira para escribir su obra del mismo nombre, Salón México, ¿no? Hoy muy popular en la comunidad internacional por este evento, ¿no?
Quisiera hablar también un poco de Manuel Ponce. Manuel Ponce fue un virtuoso del piano mexicano que compuso su primera obra pianística a los 9 años de edad, ¿no? Él estudia en Europa, estudia en Bolonia, estudia en Berlín y posteriormente también le tocaría estudiar en París como alumno de Paul Dukas, compositor ya mencionado, famoso por su obra El aprendiz del brujo, entre otras. El compositor Manuel Ponce se hizo muy popular aquí en México por recopilar obras populares mexicanas, ¿no? Él recibe también el premio del arte y la ciencia por manos del entonces presidente mexicano Miguel Alemán, y el mismo, al regreso de sus estudios, el mismo Julián Carrillo sería el que dirigiría su obra, concierto para violín y orquesta, por la Sinfónica Nacional. También Carlos Chávez dirigiría posteriormente una obra de él que sería el concierto para piano de, de para, para piano y orquesta de este mismo compositor. Entonces, estos son algunos de los compositores mexicanos que te quería mencionar. También podríamos hablar, por ejemplo, del grupo de los Cuatro, del cual forma parte famosísimo José Pablo Moncayo, famoso por su Huapango, ¿no? Considerado una de las obras más nacionalistas del país, ¿no? Considero que independientemente que si eres mexicano no podría ser de tu interés estas obras y recopilarlas o rescatarlas o por lo menos apreciarlas como una forma de folclore muy interesante que estudiar, ¿no? Porque si lo vemos desde este punto de vista, la música nos ofrece su complejidad desde diferentes ángulos. La música, con tantas facetas que tiene, creo que podríamos nosotros llegar a un punto de mayor esfuerzo apreciativo para tomar más de todo esto. Entonces, te agradezco tu atención, te pido que te suscribas y me comentes. Muchas gracias.